Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy les comparto un relato que nace del corazón de nuestra tierra, una historia que nos enseña que Dios, en su infinita misericordia, multiplica todo aquello que se entrega con fe y esperanza. Antes de sumergirnos en este viaje, te invito a que tomes un momento para compartir esta historia con alguien que necesite un faro de luz en su camino. Al hacerlo, no solo extiendes una bendición, sino que te unes a nosotros en la misión de sembrar semillas de esperanza. Tu apoyo, a través de un me gusta o al unirte a nuestra comunidad, es el aliento que nos permite seguir llevando estos mensajes al mundo. Que el Señor bendiga tu generosidad. Ahora, cierra los ojos y acompáñame. ¿Alguna vez sentiste que el mundo se derrumbaba a tu alrededor, que tu voz se perdía en el silencio y que nadie veía tu lucha? Esta es la historia de un arriero humilde y su hijo, quienes perdieron casi todo lo material, menos aquello que ningún hombre puede arrebatar, su fe inquebrantable y su esperanza luminosa. En un terruño escondido entre montañas de un verde profundo, donde cada amanecer huele a café recién colado y a tierra mojada, y el eco de los cascos de las mulas marca el ritmo sagrado de la vida, la justicia divina parecía a veces una promesa lejana. Así fue hasta que un anciano misterioso, con la sabiduría de los siglos en su mirada, apareció en el camino y cambió su destino para siempre. Te invito a quedarte hasta el final, porque en el corazón de este relato descubrirás cómo la humildad, la nobleza del alma y una fe vivida con esperanza pueden convertir la más dolorosa de las pérdidas en una recompensa multiplicada por la gracia de Dios. Había una vez un valle oculto, donde la niebla bajaba cada madrugada como una oración silenciosa que cubría los cafetales. Allí, los caminos eran de piedra y polvo, y el sonido de los cascos de las mulas era el pulso del trabajo, la fe y la esperanza de su gente. En ese rincón del mundo vivía don Pablo, un arriero de mirada bondadosa y manos curtidas por el sol y los años de labor. Su vida era sencilla, pero su alma rebosaba de una fe profunda. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol besara las cumbres, don Pablo encendía su fogón de leña, preparaba un café fuerte y negro, y susurraba una oración: «Gracias, Señor, por este nuevo día. Guía mis pasos y bendice a mis mulas, que son mis compañeras y el pan de mi mesa». Junto a él crecía su hijo José, un joven de corazón noble y alma soñadora. Desde niño, había aprendido de su padre el lenguaje de los caminos, cruzando ríos caudalosos, subiendo senderos escarpados y saludando a cada campesino con una sonrisa que nacía del alma. Padre e hijo no poseían grandes riquezas, pero tenían lo esencial: paz en el corazón, trabajo honrado y una fe que movía montañas. Su pequeña finca, rodeada de guayabos y cafetales, era su paraíso. Las 4 mulas que poseían eran su mayor tesoro. Don Pablo las trataba con una ternura infinita, las llamaba por sus nombres y les hablaba como si comprendieran cada una de sus palabras. La vida, hijo, le decía a José, se mide por cómo tratamos a quienes dependen de nosotros, sean animales o personas. Y donde hay amor, el cielo siempre bendice el esfuerzo. Por eso, la presencia de don Pablo irradiaba una calma especial. Su voz transmitía confianza y su risa sencilla llenaba de alegría los caminos. En él, los campesinos veían más que a un arriero, veían a un hombre justo, un pilar de fe que se mantenía firme incluso en los días más duros. Cada noche, al terminar la jornada, padre e hijo se sentaban frente al fogón. El fuego danzante iluminaba sus rostros cansados, y entre el aroma del café y el crujir de la leña, florecían las conversaciones más sabias. Hijo, decía don Pablo, mirando las brasas, la vida de un hombre se sostiene sobre 3 pilares: el trabajo honrado, la gratitud a Dios y la fe inquebrantable. Sin eso, hasta el más rico de los hombres vive en un desierto. José escuchaba, y cada palabra de su padre era como una semilla sembrada en tierra fértil.
Soñaba con tener una recua grande y fuerte, pero más que nada, soñaba con ver a su padre vivir sus últimos años en paz y orgullo. A veces, antes de dormir, miraba las siluetas de las montañas y oraba en silencio: Dios mío, si me das la oportunidad, haré que mi padre vea su sueño cumplido. Don Pablo sonreía al oírlo. Sabía que el anhelo de su hijo no nacía de la ambición, sino del más puro amor. En aquellas noches, su humilde casa se llenaba de una paz que solo conocen los corazones agradecidos. Y cuando ambos se arrodillaban para orar, no pedían riquezas, sino fuerza para seguir adelante y mantener viva la llama de la fe. Porque como decía don Pablo, la fe, hijo mío, no es esperar milagros de brazos cruzados, sino caminar con confianza, aunque el camino esté oscuro y no se vea el final. Así, en el silencio de las montañas, José aprendió que la fe no se predica con palabras, se vive con el corazón. En el mismo valle, vivía Luciano, un hacendado arrogante, dueño de más de 100 mulas y de hombres que lo obedecían más por miedo que por respeto. Era un hombre rico en tierras, pero desoladoramente pobre de alma. Su orgullo era tan vasto como sus propiedades y su compasión, tan escasa como el agua en el desierto. Cuando galopaba en su imponente caballo negro, los campesinos apartaban la mirada. Él no saludaba, solo ordenaba. Si una de sus mulas tropezaba por el cansancio, su látigo caía sin piedad. Para él, los animales eran máquinas y los hombres, herramientas. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Nadie, excepto José. Aquella mañana, el sol caía a plomo sobre la finca de don Pablo. Padre e hijo estaban herrando a sus mulas cuando Luciano apareció, flanqueado por 3 de sus capataces. Vaya, don Pablo, dijo con un tono cargado de burla. ¿Todavía pierde el tiempo con esas bestias viejas? ¿No le da vergüenza trabajar con tan poco? Don Pablo se incorporó lentamente, se secó el sudor de la frente y respondió con serenidad: no hay vergüenza en cuidar lo que nos da de comer, señor Luciano. Estas mulas me han acompañado toda la vida, y jamás me han fallado. Luciano soltó una carcajada fría y metálica. Claro, usted tiene fe, no mulas. Pero la fe, don Pablo, no paga las deudas ni llena el estómago. Fue entonces cuando José, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su voz, al principio temblorosa, se tornó firme, profunda, casi profética. Tiene razón, señor Luciano. La fe no llena los bolsillos, pero sí llena el alma. Y cuando el alma está vacía, ni todo el oro del mundo puede llenarla. Usted cree que la riqueza lo hace poderoso, pero el poder sin compasión es debilidad disfrazada. Nosotros solo tenemos 4 mulas, pero caminan con alegría porque no conocen el látigo, sino el cuidado. Algún día, Señor, verá que Dios exalta al humilde y derriba al soberbio. Y cuando eso ocurra, no será un castigo, será justicia divina. Un silencio denso cayó sobre el lugar. Luciano, herido en lo más profundo de su ego, giró las riendas de su caballo con una sonrisa amarga. Los sueños no alimentan a las bestias, muchacho. Ya veremos si tu fe te da de comer cuando el hambre llame a tu puerta. Mientras se alejaba, la voz de José resonó clara y fuerte: cuando llegue ese día, mi fe me sostendrá. Pero cuando llegue el suyo, ¿quién sostendrá a un corazón sin fe y sin esperanza? El eco de sus palabras quedó flotando en el aire, como una profecía escrita por el viento. Y aunque ninguno lo sabía, el cielo ya había comenzado a mover sus piezas en el gran tablero de la vida. Los días pasaron, y la vida siguió su curso. Don Pablo y José continuaban su labor con sus 4 mulas. Pero el destino, ese tejedor silencioso, estaba a punto de poner a prueba su fe. Una mañana, el cielo amaneció de un color gris plomizo. A pesar de los malos presagios, partieron.
El sendero era estrecho, bordeando un barranco profundo. De pronto, la tierra tembló. Un estruendo brutal rompió el silencio y, ante sus ojos, el borde del camino se desmoronó, arrastrando a 2 de sus amadas mulas al abismo. El eco del derrumbe se perdió en el valle. José y su padre miraron hacia abajo, impotentes, mientras la tierra cubría lo que antes fue vida y compañía. Don Pablo cerró los ojos, y su alma entera pareció quebrarse. Desde ese día, la tristeza se instaló en su hogar. Con solo 2 mulas, el sustento se redujo a la mitad. El peso del trabajo recayó sobre José, pero la carga de la pena aplastó el espíritu de su padre. La enfermedad no tardó en llegar. Don Pablo comenzó a toser, a debilitarse, su voz antes fuerte se convirtió en un susurro. Aún así, cada noche, su padre lo llamaba y le decía, «Hijo, no pierdas la fe. El que sigue caminando con el corazón limpio, aunque tropiece 1000 veces, siempre encuentra el camino a casa». José contenía las lágrimas y, cuando su padre dormía, se arrodillaba ante un pequeño altar de madera. «Señor», susurraba, «tú que ves nuestro esfuerzo y conoces nuestro dolor, no te pedimos riquezas, solo la fuerza para seguir y la paciencia para aceptar tu voluntad». Mientras tanto, Luciano, al verlos pasar con solo 2 mulas, se burlaba desde la distancia. «¿Qué pasó con tu fe, José?», gritaba con sarcasmo. «Parece que tu Dios no cuida bien de los tuyos». José solo levantaba la mirada al cielo, sabiendo que las palabras del soberbio son como el viento, ruidosas pero pasajeras, mientras que una oración silenciosa hecha con fe tiene el poder de alcanzar la eternidad. El sol apenas se asomaba cuando José se preparó para una nueva jornada. Su padre, don Pablo, seguía enfermo, pero una luz serena brillaba en su mirada. Antes de partir, José se arrodilló junto a su cama. «Padre, no sé qué traerá este día, pero lo que venga, lo enfrentaremos con fe». Don Pablo le sonrió. «Recuerda, hijo, quien camina con Dios nunca está solo, aunque el camino parezca vacío». José emprendió el viaje. El sendero era largo y solitario. Todo parecía igual que siempre, hasta que al doblar una curva, vio algo inusual. Sentado sobre una piedra, había un anciano de barba blanca y ropas gastadas. Su mirada era profunda, como si contuviera toda la sabiduría del mundo. El viejo levantó la vista con dificultad. «Hijo, ¿podrías ayudarme? Estoy cansado, tengo hambre, y estos sacos me pesan más que mis años». Sin dudarlo, José detuvo sus mulas y le ofreció el poco pan y agua que llevaba. «Coma, buen señor. Lo poco que tengo, lo comparto con gusto». El anciano sonrió con gratitud. «Necesito algo más. Mis costales deben llegar al pueblo y ya no tengo fuerzas. ¿Podrías llevarlos por mí?» José miró sus mulas, ya cargadas al límite. La medicina de su padre dependía de esa entrega. Un conflicto nació en su corazón. Pero tras un instante de silencio, bajó la cabeza y dijo con firmeza, «No puedo dejarlo aquí solo. Descargaré mi carga y llevaré la suya. Confío en que Dios proveerá». Los ojos del anciano brillaron con una luz de otro mundo. «Tienes un corazón noble, hijo. Antes que tú, pasó un hombre rico con muchos arrieros, pero su corazón estaba lleno de soberbia. Tú, en cambio, llevas el cielo dentro de ti. Sigue tu camino, cumple con tu entrega, y cuando regreses, en este mismo lugar, toma el desvío que se oculta tras los árboles. Allí encontrarás la respuesta a tus oraciones». José quiso preguntar más, pero el anciano ya no lo miraba a él, sino al cielo, como si conversara con alguien invisible. Una certeza silenciosa llenó el corazón de José. Continuó su viaje y, al regresar, el anciano ya no estaba.
Solo quedaba la piedra vacía y el eco de sus palabras en el viento. La fe abre los caminos que los ojos no pueden ver. Con el corazón latiendo fuerte, José tomó el desvío. El sol del atardecer teñía el cielo de oro y púrpura. El sendero oculto descendía hacia un pequeño valle bañado por una luz mágica. El aire olía a tierra húmeda y a milagro. Y entonces, lo vio. Junto a un arroyo de aguas cristalinas, había dos animales atados a un tronco, un burro fuerte de pelaje gris brillante y una yegua negra como la noche, de una belleza majestuosa. Ambos lo miraban con una calma serena, como si lo hubieran estado esperando. José cayó de rodillas sobre la hierba. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras susurraba, «Gracias, Señor. Tú nunca olvidas a quien mantiene viva la esperanza». En ese instante, creyó escuchar de nuevo la voz del anciano en el viento, «El cielo recompensa en silencio a quien ayuda sin esperar nada a cambio». José llevó los nuevos animales junto a sus dos viejas mulas. El grupo de 4 caminaba ahora en perfecta armonía. Regresó a casa con el alma encendida por una paz que nunca antes había sentido. Sabía que no era una casualidad, era la respuesta de Dios a una oración hecha con un corazón puro. Cuando llegó, el cielo estaba cuajado de estrellas. Don Pablo, sentado afuera, levantó la vista. Sus ojos se abrieron con asombro y emoción al ver a su hijo llegar con 4 animales, 2 de ellos de una estampa celestial. «Padre», dijo José arrodillándose ante él. «Dios nos ha devuelto el doble». El anciano que ayudé no era un hombre. Era un ángel. Don Pablo levantó sus manos temblorosas al cielo y murmuró, «Bendito seas, Señor. Tú nunca llegas tarde. Tú honras al justo y exaltas al humilde. La fe y la esperanza siempre, siempre traen su recompensa». Esa noche, padre e hijo oraron juntos, y la finca, antes sumida en la tristeza, volvió a llenarse de vida. Al día siguiente, un milagro aún mayor estaba por suceder. La yegua de José quedó preñada y, meses después, bajo la luna llena, dio a luz a 2 mulos gemelos, un suceso tan extraordinario que nadie en la región había visto jamás. La noticia se extendió como el viento. «La casa de don Pablo ha sido bendecida por Dios», decía la gente. Poco a poco, los trabajadores de Luciano, cansados del maltrato, comenzaron a dejarlo para pedir trabajo a José, quien los recibía con humildad. «Aquí todos somos iguales», les decía. «Lo que tenemos nace de la fe, y lo que nace de la fe, se multiplica». Mientras tanto, la fortuna de Luciano se desmoronaba. Un derrumbe destruyó parte de su hacienda, sus animales huyeron y la soledad lo envolvió. Finalmente, vencido y avergonzado, fue a la finca de don Pablo. José lo recibió con respeto, ofreciéndole agua y pan. Con lágrimas en los ojos, Luciano susurró, «Perdóname, José. Me burlé de tu fe». José respondió con calma, «No es a mí a quien debes pedir perdón. Todo lo que tengo no es mío, es de Dios. Él solo multiplica lo que nace de un corazón limpio y arrepentido». Desde aquel día, Luciano cambió, y la finca de don Pablo fue conocida en todo el valle como la finca de la fe y la esperanza. Dicen que Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega antes. Él llega en el momento justo, cuando nuestro corazón ha aprendido a esperar con fe y a confiar con esperanza. Esta historia no trata sobre mulas ni riquezas. Trata sobre cómo el amor, la humildad y la fe pueden transformar cualquier pérdida en un propósito divino. Nos enseña que un simple acto de bondad puede abrir las puertas del cielo, y que aquel que ayuda sin esperar nada a cambio, siempre recibe mucho más de lo que jamás imaginó. José y don Pablo nos recuerdan que el verdadero milagro no está en lo que recibimos, sino en lo que seguimos creyendo, incluso cuando todo parece perdido. Porque quien siembra con fe,
cosecha milagros. Y quien vive con esperanza, nunca, nunca está solo. Cuando sientas que todo se derrumba, recuerda esta historia. Recuerda al humilde arriero y repite en tu corazón, todo tiene un propósito en el plan de Dios. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. Si ha tocado tu corazón, te invitamos a unirte a nuestra comunidad para seguir escuchando historias que sanan el alma, que inspiran el espíritu y que nos recuerdan que la fe sigue viva, y los milagros, también. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que su bendición te acompañe hoy y siempre, en cada paso de tu camino. Nos vemos en nuestra próxima historia. Amén.